preguntarle en esta oportunidad si se pueden poner de pie. Se dice que este salmo, no solamente por algunos comentaristas, sino por la composición del mismo, que solía cantarse en el templo de manera antifonal. Y al leer el salmo como que da para hacerlo de esa manera, ¿no? Así que yo voy a leer la primera parte y ustedes van a leer la segunda parte. Es decir, van a repetir todo el salmo porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que enseñorease en el día. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes. Y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey amorreo. Y a Og, rey de Basán. Y dio la tierra de ellos en heredad. En heredad a Israel su siervo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos. Oremos. Señor, te damos gracias porque lo que recitamos es lo que creemos. Tu misericordia es inmensa y es eterna para siempre, oh Dios. Gracias porque podemos disfrutar de ella y te pedimos que ahora al abrir la Escritura podamos comprenderla un poquito más y de esa manera asombrarnos más a ti y darte más gloria, porque solo tú, oh Dios, la mereces. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. El significado etimológico de la palabra misericordia en latín, yo creo que da una buena definición del significado bíblico que tanto el Antiguo y Nuevo Testamento hacen de esa palabra misericordia, ¿no? Es una palabra compuesta por dos: miseri, miserable o afligido, y cordis, ¿no? De corazón, ¿no? De ahí, cardiólogo, por ejemplo, nacen de esta palabra, ¿no? Literalmente significa un corazón que se inclina hacia el miserable, es decir, compasión activa hacia el que sufre, ¿no? Eso es misericordia. Por ejemplo, doy algunos ejemplos, como cuando Jesús andando oyó a alguien decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, era un ciego, ¿no? Jesús se acercó, dijo que quería que le haga, bueno, y recibió misericordia. Le dio la vista, ¿no? Así también una mujer sirofenicia, los 10 leprosos y otros que también rogaron por lo mismo. Pienso en aquel padre que estaba mal, obviamente, porque su hijo era atormentado por un demonio. ¿Recuerdan esa porción, no? Entre otras cosas, le dijo al Señor Jesús: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Marcos 9, ¿no? Y recibió misericordia. El Señor echó fuera al demonio. Otro buen ejemplo es la conocida parábola del buen samaritano. Este hombre, al ver a aquel que fue
asaltado y golpeado y lo dejaron medio moribundo, fue movido a misericordia, dice la Escritura, ¿no? Es decir, fue un corazón que se inclinó hacia el miserable y lo ayudó. O como cuando Dios sanó, permitió que se recuperara Epafrodito, la Escritura dice que en verdad estuvo enfermo en Filipenses 2, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, decía Pablo. De alguna manera sabemos, ¿no?, ¿qué significa misericordia? Ahora, este es un atributo, ¿verdad? Ustedes saben que permea por toda la Escritura. No estaban de acuerdo a los que consulté, pero algunos daban una cifra estimada 400 veces que hay más o menos una mención a misericordia. Puede ser compasión, piedad, pero es un montón. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo, bueno, ya hay un énfasis impresionante, ¿no? Dios es misericordioso. Desde sostener la creación, si queremos llamarlo como lo más sofisticado, lo más grande, hasta los asuntos más cotidianos del hombre, como por ejemplo tener un plato de comida. Eso se debe a la misericordia de Dios. Y ni que hablar cuando pasamos por una cruz cubierta en sangre, ¿no? Ese es el acto más grande de misericordia que alguien pudo haber hecho, ¿no? Y lo hizo justamente nuestro Dios. Un teólogo, citando a Charles Hogg, dice: la misericordia de Dios es bondad divina ejercida para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas. Es la cualidad que hace a Dios condolerse y tomar medidas para el alivio de ellas. Y, cuando se trata de un pecador impenitente, es la cualidad que conduce a Dios a sentir paciencia longánima. Bueno, entendemos qué significa misericordia. Ahora, no nos deja sin controversias también este atributo de Dios, ¿no? Como otro, por ejemplo, su soberanía. Esta es una de las paradojas más hermosas y profundas del carácter de Dios. Por un lado, dijo a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Éxodo 33, 19. Y Pablo cita esto en Romanos 9, ¿no? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es decir, una misericordia soberana. Dios la aplica a quien quiere y cuando quiere, independientemente de la voluntad del hombre y de su condición. Ahora, desde ya, que el hombre no merece misericordia. Ni siquiera el individuo más miserable en esta tierra no merece que Dios sea misericordioso con él. Pero sin embargo Dios lo es, con buenos y con malos, ¿no? Ahora, por otro lado, en las historias bíblicas vemos como que Dios no se resiste al clamor de un hombre cuando éste solicita misericordia, ¿no? De ahí la controversia. Miqueas capítulo 7 dice que Dios se deleita en misericordia, y la Biblia da ejemplos de esto. Manasés, uno de los peores reyes que tuvo en Israel, ni siquiera vale la pena mencionar las cosas malas que hizo. Solamente una de ellas: pasar a sus hijos por el fuego como un sacrificio a un ídolo. Un rey de Israel que tenían a Jehová por Dios. Bueno, él hizo eso. Dios lo envió en cautividad. Bueno, vinieron sus enemigos y lo llevaron, ¿verdad? Solo faltaba que caiga fuego del cielo y lo consuma este hombre. Es decir, el castigo que recibió de alguna manera era demasiado suave para todo lo que él hizo. La Escritura dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre. Básicamente él solicitó misericordia de parte de Dios. Y aunque nos parezca increíble, Dios le dio misericordia, lo restauró una vez más al trono. Increíble. No puede ser esto. Te dan ganas de decir: no, Dios, no lo hagas, detente, misericordia no le des, ya te conozco, se la vas a dar. Y pum, Dios le da misericordia otra vez. No, ¿cómo puede hacer esto? Merece muerte y recibe misericordia de parte de Dios. Algo parecido sucede también en Nínive. Lo estudiamos eso. Es una nación pagana, no conocen a Dios, son pecadores y todo lo que quieras añadirle. Dios, por medio del profeta Jonás, envió el ultimátum. De cada 40 días van a ser destruidos, y él pegó una media vuelta y se fue enojado. Es lo que él quería. Milagrosamente se arrepintieron.
Más tremendo aún, el Dios misericordioso le perdonó. ¿Cómo puede ser eso? Jonás no lo entendió y no lo aceptó, por eso se enojó. Y Dios le dijo, vos tuviste lástima de una calabacera que no hiciste nada por ella, y yo no voy a tener piedad de este pueblo que son un desastre. Como diciendo, en mí se destaca la misericordia y no la voy a aplicar con ellos. Bueno, supongo que habrá entendido Jonás la lección, ¿no? Hay un complemento, hermanos, entre ambas verdades. Dios es libre, Él aplica misericordia con quien quiere, pero a la vez los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, Salmo 51. Es igual a cuando hablamos de la salvación. El Señor es soberano, salva a quien quiere, pero el hombre es responsable de responder al llamado del Evangelio. Dios hace misericordia con quien quiere, pero si el hombre se humilla y la solicita, Dios se la da. Eso es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Pero no lo entiendes. A lo mejor no tenés que entenderlo, solamente tenés que creer que así funciona, ¿no? El Salmo 136 es uno de esos grandes pasajes en el que se exalta la misericordia de Dios. El salmista hace una invitación a adorar a Dios. ¿Por quién es Él? Primero dice que es bueno, es Dios de dioses y es Señor de señores. Y a todo esto porque para siempre es su misericordia. Es bueno, por supuesto. El Señor dijo que no hay ni uno bueno, solamente Dios. Eso era una manera también de decir que Él era Dios, porque Él era bueno. No es un Dios caprichoso, hace todas las cosas acorde a su bondadoso propósito. Es Dios de dioses. Esto no quiere decir que haya otras deidades, por supuesto, ¿no? Sino que quiere recalcar la supremacía de Dios sobre todo lo que el hombre podía adorar. Es también Señor de señores. Por encima de todo lo que el mundo llama Dios o Señor o autoridad, está el Señor, a quien debe someterse todo lo creado, ¿no? Es una manera de afirmar que el Señor es el único Dios. Como decía Spurgeon, todos los señores en plural se resumen en este Señor en singular. Él es más señorial que todos los emperadores y reyes condensados en uno. Por esas razones, según el salmista, tiene que ser alabado, ¿no? Ahora, entrando en nuestra porción, hay 3 ámbitos en este salmo donde se revela la misericordia de Dios, o donde el salmista quiere enfatizar, porque hay muchos más, ¿no? En la creación, en la redención y en la vida diaria, es decir, en los asuntos cotidianos, ¿no? Vamos a prestarle atención con la ayuda del Señor. Yo titulo El Dios bueno y misericordioso. En primer lugar, veamos la misericordia de Dios en la creación. Esto corresponde a los versículos 4 al 9, solo leo las primeras partes. El único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señoreasen el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. El salmista entiende una cosa: la creación no es producto del azar, ¿no? Del Big Bang o de la evolución, no. Es obra de Dios y consecuencia de su misericordia. Es decir, para alabar a Dios, el salmista se remonta hasta el principio. Y noten el énfasis, que todo apunta a Dios. Él hace grandes maravillas, el 4, al que hizo los cielos, 5, al que extendió la tierra, el 6, al que hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, 7 al 9. Todo lo hizo Dios y todo lo sostiene porque Él es bueno y misericordioso. Ahora, no sé si alguien de acá se detiene a pensar en eso y a raíz de eso exaltar la misericordia de Dios. Por lo general lo hacemos en otro lugar. Tendemos a hacerlo a raíz de la prosperidad, la salud, las cosas buenas que nos suceden y sobre todo en los asuntos de la salvación. Pero ¿cuántas veces hemos pensado en la misericordia de Dios en base a la creación, ¿no? El salmista nos invita a hacerlo. En otros momentos sí decimos, qué misericordioso es Dios. Pero cuando uno ve la hermosura de la creación, la perfección, lo sofisticado, y te preguntas, ¿por qué esto no es un caos? Y al contrario, hay un orden impresionante. ¿Quién estableció esas leyes? Parecen todas piezas
de un gran reloj que encajan perfectamente, ¿no? La respuesta es Dios y su misericordia. Él da las condiciones físicas necesarias para que el hombre pueda vivir y disfrutar de esta tierra que le ha dado, ¿verdad? Y a pesar de que la gran mayoría en la humanidad no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Reptiles, Romanos 1. Aún así, el Dios bueno y misericordioso hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Mateo capítulo 5. Y haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, decía Pablo en Hechos capítulo 14, ¿no? Samuel Pagán comentó: la misericordia de Dios se manifiesta en la creación y en la naturaleza, de acuerdo con el salmista, pues con esos actos le brindó a los seres humanos el ambiente adecuado para la vida saludable e íntegra. La creación, desde esta perspectiva teológica, es la necesaria estructura física y natural que un Dios inteligente y con entendimiento le brinda a la humanidad para que pueda vivir de forma adecuada y digna. Al que hizo los cielos con entendimiento. Hace mucho tiempo alguien formuló un argumento filosófico y científico al que llamaron el ajuste fino. ¿Por qué razón esto? ¿O qué quiere decir, mejor dicho? Bueno, se refiere al hecho de que las constantes físicas y condiciones del universo están calibradas con una precisión asombrosa para permitir la vida. Por ejemplo, si la fuerza de gravedad o la constante cosmológica fueran mínimamente diferentes, no existirían galaxias ni planetas. Si la distancia de la Tierra al Sol o la composición de la atmósfera cambiara apenas, la vida sería imposible. Es decir, la ciencia puede notar el ajuste y la fe explica el motivo. Un Dios con entendimiento que hizo todo por misericordia, ¿no? Para que las criaturas disfruten de una vida con las condiciones necesarias. Entonces, cada detalle de la creación, el sol, la tierra, el cielo, la luna, bueno, es una expresión de su amor constante hacia la humanidad, ¿no? Y nosotros los creyentes, hermanos, deberíamos detenernos a apreciar más eso, ¿no? Y contemplar, ver detrás de toda la creación la misericordia de Dios, ¿no? Reflexionar, adquiriendo sabiduría. Si hay un Dios que con su vasto entendimiento creó algo tan hermoso de la nada y a la vez lo sostiene con la palabra de su poder, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros y sostendrá nuestras vidas? Si el hombre de alguna manera es corona de la creación, ¿no? Fuimos creados a su imagen y semejanza, hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, dice el Salmos 8:5. La misericordia de Dios, hermanos, en la creación nos tiene que llenar el corazón de gozo, de ánimo, de asombro también, y a la vez llevarnos a aceptar su providencia, ya que en ocasiones Él da orden a su creación y ésta ruge de tal manera que podemos sentir sus efectos, ¿no? Pero no es caos ni azar, sino la voz del Señor con un propósito bueno y misericordioso detrás, ¿no? Hay mucho, queridos hermanos, de Dios en la revelación natural. Noten hasta aspectos de su carácter misericordioso. Deberíamos pensar en eso, ¿no? O pensar también en la creación en los términos de Mateo 6. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y la respuesta es sí. Por lo menos para Dios valemos más que las aves y el resto de las criaturas, ¿no? Para Él, sí. Entonces, su cuidado para con nosotros es mayor y más benevolente aún. Tremenda, hermanos, la misericordia de Dios en la creación. Tenemos que contemplarla solamente.
Y qué bueno también que ese mismo Dios que hace grandes maravillas y con todo el entendimiento del mundo, para crear los cielos, extender las aguas, crear las grandes lumbreras, se fije en nosotros y no sea indiferente a nuestras necesidades, ¿no? El mundo tiene una necesidad, alguien tiene que coordinar todo lo que pasa a cada instante, a cada milésima de segundo. Y Él lo hace también así con nuestras vidas, ¿no? Impresionante. Eso solamente se explica con la misericordia de Dios. Por eso la invitación del salmista, a alabar a Jehová. Él es bueno, Dios de dioses, Señor de señores, y contemplen su creación y noten la misericordia de Dios también, ¿no? Alguien elaboró un bello, corto poema. No fue azar la danza de los astros, ni ciego impulso el soplo universal. Una mente trazó con equilibrio y un corazón midió cada umbral. La fuerza que ata el polvo y la galaxia, el pulso exacto de la gravedad, no nacen del vacío ni del ruido, sino del Dios que quiso habitar. Él calibró los cielos con su dedo, extendió los límites del mar, y en ese cálculo perfecto y tierno, su misericordia quiso hablar. Oh universo testigo silencioso, proclama al Creador sin cesar, que todo fue creado con propósito y todo existe por amar, ¿no? Bueno, en segundo lugar, noten la misericordia de Dios en la redención. Esto corresponde a los versículos 10 hasta el 22, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel del medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Básicamente acá, hermanos, la misericordia divina se manifiesta en protección y liberación a favor de su pueblo, ¿no? Ustedes saben, el éxodo israelita desde la esclavitud egipcia fue algo que, como quien dice, le pegó demasiado fuerte al pueblo, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy, las fiestas judías son para recordar parte de lo que pasó ahí. Es más, Dios también se lo hacía recordar. ¿Recuerden de dónde lo saqué? Por ejemplo, en Miqueas capítulo 6 dice, yo te hice subir de la tierra de Egipto. Como que siempre Dios le remarcaba que se acordaran de quiénes fueron ellos y de quiénes son ahora, ¿no? De su condición, antes, ahora, pero sobre todo del brazo poderoso de Dios. Si bien hay muchas facetas, vamos a decir, del carácter de Dios que se revelan en ese evento del éxodo y redención, sin duda que la misericordia de Dios es algo que prevalece. Alguien puede ver el poder de Dios en eso, su soberanía, y está bien, pero no dejes de ver la misericordia. Éxodo 2, versículo 23 al 25, yo lo leo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. También en capítulo 3, 7 y 8, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Hasta ahí nomás. Eso es la definición de misericordia. El Señor los vio en una condición espantosa, descendió hasta ellos para librarlos. Un corazón que se inclina hacia el miserable con el fin de ayudarlo, ¿no? Luego la travesía por el desierto y la conquista, pasó de todo ahí, ¿no? Desde rebeliones en masa hasta individuales, enojos, castigos, milagros y mucho más. Decía otra vez Charles Spurgeon, su conducta en el desierto puso a prueba su misericordia de la manera más severa, pero soportó la tensión. Muchas veces los perdonó,
Y aunque los hirió por sus transgresiones, esperó para ser misericordioso y rápidamente se volvió hacia ellos con compasión. Ahora el salmista recuerda en los versículos 17 al 20 a Dios hiriendo y matando a grandes reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán. Supongo que tiene un propósito por el cual menciona esto. Hay tantas cosas que podía haber mencionado de ese momento del Éxodo, pero él escoge esta justamente porque son intervenciones divinas que hicieron posible que Israel reciba la heredad que Dios le había prometido. En otras palabras, la derrota de esos reyes demostraba de una manera impresionante que Dios cumple su promesa y que es misericordioso. Por eso el salmista las deja plasmadas aquí, ¿no? Pero Dios los protegió también de enemigos más fuertes y le dio un lugar que había anticipado. Y ellos ni siquiera merecían eso, ¿no? Por haberse revelado tantas veces. Él mismo lo dejó en claro Dios en Deuteronomio 9. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por misericordia y por fidelidad al pacto es que Él está dando esta tierra, ¿no? Y de alguna manera, quiero hacer un puente, lo mismo sucede con nosotros hoy, la iglesia del Señor. Todo lo que tenemos, quiénes somos ahora, lo que nos espera, no es por nuestros méritos, tal como no fue por los méritos de Israel, sino por los méritos de Cristo. Cada vez que Dios cumple sus promesas a la iglesia, ya sea sosteniéndola en la prueba o guiándolo a la victoria espiritual, está mostrando la misma misericordia fiel que mostró muchos años atrás a su pueblo de Israel, ¿no? El Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y si al día de hoy todavía hay una iglesia que proclama fielmente el Evangelio, no se debe a porque es fuerte, valiente, sino a la misericordia del Señor, porque Él es fiel a lo que prometió. Pero hay más. Y este puente sí es necesario hacerlo. Toda esa obra de redención que Dios hizo, liberarlos de la esclavitud, la muerte de los primogénitos, dividir el mar rojo en dos, destruir a sus enemigos e introducirlos a la tierra, prefiguraba una redención mucho más grande, ¿no? Y es la que Cristo haría por su pueblo o por su iglesia, ¿no? A través de la muerte en la cruz y posterior resurrección. La liberación de la esclavitud era nuestra liberación del pecado. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pablo dijo a los colosenses, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. La victoria de Dios sobre los reyes anticipaba la victoria de Cristo sobre nuestros enemigos. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, Colosenses 2. Y aún la entrada a la tierra prometida de Israel anticipaba nuestra herencia celestial. Hay un reposo para el pueblo de Dios, dice Hebreos capítulo 4, ¿no? Así que, hermanos, si el salmista encontró motivos para alabar la misericordia de Dios, ¿cuánto más nosotros que palpamos de primera mano la redención del Señor hacia nuestras almas? Con mucha más razón tenemos que decir, para siempre es su misericordia. Vos no eras mejor que nadie, no merecías ni una pizca de salvación, pero la Escritura dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2. La gracia es la fuente, la misericordia su manifestación concreta. Y Tito dice lo mismo, nos salvó en el capítulo 3, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos miró a nosotros
y solo vio a alguien completamente miserable, un esqueleto, un cadáver. Ya decía, hace años hedía, pero a pesar de esa condición paupérrima nuestra, esclavo del pecado, reo de condenación, merecedor del infierno, Él tuvo misericordia y quiso darnos vida. Nuestra jactancia queda completamente excluida, ¿no? ¿Y qué nos queda? Adorar a Dios. Eso es lo único que nos queda. La misericordia de Dios en la redención, hermanos, nos tiene que motivar un montón. Y alentar inclusive para compartir el Evangelio con otros. Estamos viendo que es una misericordia libre. Él la aplica con quien quiere. El hombre la tiene que solicitar solamente. Y el Dios rico en misericordia se la dará sin demandarle nada a cambio. Por eso el profeta Isaías clamaba: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarnos. Impresionante nuestra salvación y nuestra redención, ¿no? Solo porque el Señor es misericordioso. En tercer lugar y último, podemos pensar también en la misericordia de Dios en lo cotidiano. Versículo 23, volviendo al Salmo 136, ¿no? Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Piensen en este momento, los grandes hechos de redención del Éxodo ya habían ocurrido, ya Israel poseyó la tierra, fue liberado de la esclavitud con brazo poderoso, había visto las plagas sobre Egipto, la apertura del Mar Rojo, la derrota de reyes poderosos y la posesión de la tierra prometida. Sin embargo, esto me impacta, hermano. El salmista entiende algo acá. Él reconoce una realidad profunda del corazón humano. Lo extraordinario tiende a olvidarse con el paso del tiempo. Por eso no me impactan las campañas de sanidad. Te olvidas de todo esto. Aunque fuera cierto, ¿no? Te la vas a olvidar. A Israel le pasó constantemente. No sé si hay alguna nación que vio más que Israel. Hasta fuego del cielo cayó ahí. Al poco tiempo se olvidaban de eso. Y a nosotros también nos pasa. Las victorias de ayer se vuelven recuerdos lejanos. Y el alma vuelve a necesitar consuelo otra vez, provisión, dirección, misericordia fresca para el día de hoy. Por alguna razón, Dios la renueva cada día, ¿no? Tendemos a olvidar. Y la misericordia que recibimos hace un mes atrás, a lo mejor no hace efecto el día de hoy, necesitamos otra vez. El salmista recuerda que en su abatimiento como pueblo, en su humillación, Dios se acordó de ellos. Y no se trata acá, hermanos, de acordarse de algo espectacular, de un rescate espectacular, no, sino del cuidado constante de un Dios que no olvida a su pueblo cuando éste está cansado, abatido y humillado. Y para nosotros también es un consuelo enorme, ¿no? Saber que el mismo Dios que abrió el mar en dos, también se acuerda de nosotros cuando simplemente no tenemos fuerzas para seguir adelante. Se acordó, dice, de nuestro abatimiento. A veces la mayor evidencia de su misericordia no está en los portentos visibles, esas cosas que uno dice, wow, qué misericordioso es Dios, sino en esas pequeñas porciones diarias de cuidado. El alimento que nos falta, ¿verdad?, en la mesa, la protección en la noche, el cuidado, la fuerza diaria para hacer lo que tenemos que hacer. Esas son muestras de misericordia de Dios, que a veces no lo reconocemos o se nos escapan. Pero ¿cuántos podrían dar testimonio acá, verdad?, de que el Señor se acordó de ellos en su abatimiento y los socorrió? Supongo que muchos, ¿no? Porque todos hemos tenido situaciones en las que necesitamos la misericordia de Dios. Y a lo mejor, hermanos, hay cientos de ocasiones que ni siquiera recordamos, ¿no? Y ya lo damos por hecho. Hasta podemos pensar que son cuestiones naturales, cuando en verdad es consecuencia de la misericordia de Dios.
A veces en las redes sociales salen esos videitos en el que alguien fue librado de, no sé, justo minutos antes cayó una rama de un árbol y él pasó por ahí y no estaba. O el padre pudo agarrar a la niña justo cuando una rueda de un camión había sido despedido. Y sí, es la misericordia de Dios, actuando en ese momento y librando a tal persona, ¿no? O algo más cotidiano, ese colectivo que agarraste justo a horario, bueno, ya en el conurbano pasa más, ¿no? Las muestras de misericordia de Dios. Y son innumerables, hermano. El turno que conseguiste, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y nos rescató de nuestros enemigos. Versículo 24 dice así. Es decir, aún después de entrar a la tierra prometida, ustedes saben, Israel siguió en conflicto y muchas de esas guerras fueron permitidas por Dios para probar a su pueblo. Es decir, no sacó a todos sus enemigos porque quería seguir probándole. Pero la misericordia de Dios no fue solo un evento del pasado, sino una realidad continua que los acompañó en su caminar, ¿no? Siempre pienso en el periodo de los jueces. El pueblo se apartaba de Dios, hacían un desastre, adoraban otras cosas, etc. Como disciplina, Dios le enviaba, penurias, o alguien los conquistaba, eran cautivos, clamaban al Señor, y así comenzaba el ciclo. El Señor le enviaba un juez, un liberador, y ellos volvían al Señor. Se apartaban otra vez, y otra vez comenzaba la rueda. Por eso, ahora cantaban en el templo refiriéndose a la misericordia eterna de Dios, ¿no? Porque para siempre es su misericordia. Lo palparon de primera mano, una y otra vez, Dios siendo misericordioso con ellos. Y así también en la vida cristiana. La salvación fue un hecho único y glorioso. Nos encanta hablar de Él, nos llena el corazón y un montón de cosas más. Pero la misericordia divina sigue manifestándose cada día en el sustento, el perdón, la fortaleza espiritual, la dirección del Espíritu Santo, y podemos añadir muchas cosas más, ¿no? Si bien, hermanos, recordamos ese hecho único e impresionante de Dios al darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, probablemente recordemos más las misericordias continuas del Señor al rescatarnos de nuestros enemigos diarios, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esa posibilidad de habernos congregado para renovar fuerza, esa huida de una situación en la que podía desencadenar un pecado, esa negación a ir por un sendero que nos exponía a peligro, fue Dios librándonos de caer, porque es misericordioso, ¿verdad? Podía haberte dejado allí y sufrís un montón, y te quiso librar. Finalmente, el versículo 25 amplía aún más el alcance de esa misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Dios no solo cuidó a Israel, sino a toda su creación. La misericordia se extiende acá, ¿notan? De lo redentor a lo cotidiano, de lo nacional a lo universal, ¿no? El mismo Dios que obra en la historia también alimenta al gorrión, al buey, al hombre, al justo y al injusto. No hay un rincón de este mundo en donde la misericordia de Dios no se haga presente, ¿no? Está en los asuntos grandes, pero sí también en los pequeños, en lo cotidiano. Por eso el salmista, hermanos, nos invita a mirar más allá de los milagros del pasado y reconocer la misericordia de Dios en lo simple y diario. El pan sobre la mesa, la respiración, la fuerza para levantarte, el perdón que se renueva día tras día. Todo eso también proclama, porque para siempre es su misericordia. No mire solamente lo grande, sino todo lo diario. Pueden ser detalles que a menudo pasamos por alto, pero pensemos en lo cotidiano, queridos hermanos. La atención, el trabajo, la iglesia, las relaciones, los hermanos que acompañan en periodos de enfermedad. No podemos más que atribuirle esto a: tengo un Dios bueno y misericordioso.
se acuerda de mí, le intereso y da los medios para suplir mis necesidades, ¿no? Pero todo lo que tengo se lo debo a mi esfuerzo, a mi trabajo y a que yo me cuido. Suena bien, ¿no? Y está bien que lo hagas, pero recuerda que es el mundo de Dios. Él lo sostiene, Él te permite disfrutar y prosperar. Y cuando quiera, puede sacártelo todo y puede llamarte a su presencia. Por eso es mejor que hoy reconozcas su misericordia y te rindas ante ella, ¿no? Uno debería predicarse a sí mismo constantemente, ¿no? Podemos confiar en que cada situación de nuestra vida está bajo la misericordia de Dios. Él nunca olvida a los suyos. Nunca llegamos a un lugar tan lejano en el cual la misericordia de Dios no nos puede alcanzar. Ni siquiera el pecado más vil que hayas cometido impedía que los rayos de misericordia del Señor llegaran, ¿no? Satanás, el gran acusador, te dice, imposible que Dios tenga misericordia de vos. Mira lo que hiciste. Y no es así. Ahí está la misericordia de Dios. O pensemos, no sé, recién mencioné a Manasés. Pensemos en él. Dios lo perdonó a él. También lo va a hacer conmigo. Por eso debemos humillarnos, volvernos a Dios y leímos que Él se deleitará en hacer misericordia, ¿no? El salmista finaliza como comenzó. Después de haber dado razones suficientes, dice: alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y seguro que tenemos motivos para alabar a Dios, ¿no? Por sus innumerables misericordias. Déjenme dos observaciones finales a este salmo solamente. Una de las cosas que me ha llamado la atención de lo que hemos leído es que el salmista, el autor, reconoce, sí, a mansalva la misericordia de Dios, pero lo hace dentro de situaciones muy complicadas, ¿verdad? Es decir, no lo hace desde una vida cómoda, sencilla, en el cual cualquiera puede decir: qué misericordioso Dios, tengo toda una abundancia, no me falta nada. No, sino desde una posición difícil. No lo hace libre de problemas, sino de momentos en el cual nadie quisiera atravesar. Él alaba al Dios misericordioso pensando en la esclavitud que vivió el pueblo, ¿verdad? Eso implica opresión y humillación. Él recuerda también el éxodo judío con el faraón y los carros detrás. Nosotros lo leemos y decimos: qué linda historia, pues eso es una situación desesperante, como la que cualquiera de nosotros puede vivir hoy en otra esfera, ¿no? Luego el desierto también fue un lugar donde el pueblo aprendía a depender totalmente de Dios, porque como que le faltaba todo. Hasta Dios tuvo que enviarle pan del cielo porque no había. Qué situación desesperante. Piensen en una familia con niños pequeños. Pero el salmista mira todo eso y dice: la misericordia de Dios estuvo ahí, ¿no? Y ni que hablar de las guerras, los ataques del enemigo. Y por último dijo: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Entonces, con el diario del lunes, como decimos nosotros, reconoce la misericordia de Dios en toda la historia, ¿no? Todo lo que abarcó Israel. Ahora, eso nos enseña a nosotros que la misericordia se manifiesta no solo al librarnos de situaciones peligrosas o difíciles, sino también al sostenernos dentro de ellas. Hablaba esto con una hermana al principio, antes de la reunión. No todo tiene que ser escape en la vida del cristiano, ¿no? La misericordia de Dios no se manifiesta de esa manera. No siempre es así. A veces puede ser misericordia para soportar una embestida, gracia para sobrellevar una enfermedad. Por eso no estoy de acuerdo con ellos que constantemente están orando o declarando sanidad para tu cuerpo. No es así. A veces necesitas la misericordia de Dios para llevar la enfermedad. ¿Por qué tiene que librarte de todo? Puede ser ánimo en medio de la tormenta. Puede ser fidelidad en tiempos de prueba. Eso es misericordia del Señor. Ya aprendimos de la experiencia de Pablo, ¿no? Bástate mi gracia para la situación que estás viviendo. No te voy a sacar el aguijón, pero mi misericordia te sostendrá para que puedas servirme igual. Hasta que él no entendió eso, no iba a estar en paz, ¿no? Y de alguna manera iba a seguir orando por lo mismo. En un momento el Señor: ya fue, Pablo, acostumbrate a vivir así porque te voy a sostener igual. Y esto tenemos que tomar también nosotros, ¿no? No siempre va a haber un escape.
No tenemos certeza de que haya un escape, de que haya una sanidad, de que prosperemos y que no vaya mejor más adelante. No hay certeza de eso. Pero sí hay certeza de que va a haber misericordia para ese momento, ¿no? Y eso te tiene que animar a vos. Y a mí también, ¿no? Algo más en qué pensar. Esa constante en el Salmo, porque para siempre es su misericordia. Esa repetición, hermanos, no es un mero recurso poético, ¿no? Es una declaración teológica impresionante. La misericordia de Dios no tiene fecha de vencimiento, es lo que está diciendo el salmista, ¿no? Mientras tengas hálito de vida, podés solicitarla. Y Dios se deleita en impartirla. Y está disponible para asuntos más urgentes, como los que tienen que ver con tu salvación. Podés orar: misericordia, Señor, soy un desastre, un pecador, un condenado, sálvame. Y el Señor no se tardará en responder. Él quiere eso. Te ayudará si vienes a Él de esa manera, ¿no? Pero también está disponible para los asuntos cotidianos de la vida, ya sea las necesidades básicas para vivir, porque leímos que Él da alimento a todo ser viviente. Y el abanico, ¿verdad, hermano? Se puede ampliar acá, ¿no? Pero no tan amplio que impida que Dios tenga misericordia. Él la tendrá siempre de ti, ¿no? Que nos ayude el Señor, ¿no? Oremos. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos por tu misericordia. Que hay ocasiones que parece ser que ni siquiera la percibimos. Necesitamos afinar